Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Leonardo Suárez. Le damos gracias al Señor primeramente porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Verdad? Temporalmente no veo porque tengo discapacidad visual temporal, digámoslo de esa manera. Y bueno, aquí estamos desde hoy, ¿verdad? Iniciando este canal, Restauración y Liberación, desde Barquisimeto, Venezuela, a la zona norte de Barquisimeto, desde el urbanismo Hacienda, Yucatán. Estamos con la cobertura de nuestro pastor Jorge Félix Figueroa y estamos como miembro de la iglesia cristiana Adonai II, Ministerio de Liberación y de Restauración, una iglesia sana doctrina. Bueno, hoy, desde hoy, 22 de marzo, ¿verdad? 22 de marzo, comenzamos a hacer estas transmisiones, llevando un mensaje de salvación, de liberación y de restauración para aquellos amigos y hermanos, ¿verdad?, que nos ven o que nos oyen a través de Instagram, Restauración Piso 23, o a través de YouTube, ¿verdad?, Restauración y Liberación, a través de TikTok, del Facebook y en sí todas las redes sociales en que podamos llegar a través de este mensaje, de esta palabra. Quisiera, pues ya después de 21 días de ayuno, pues verdad, hice 21 días de ayuno, bueno, no como esos ayunitos que están haciendo ahorita, que hacen 21 días de ayuno, el ayuno de Daniel, y comen grano, comen fruta, comen legumbres, ¿verdad? Intermedio al ayuno. Y ese ayuno no es bíblico, porque la Biblia nos enseña que el ayuno es para romper ligaduras de impiedad y ataduras, y que se rompan los yugos. Esos ayunos no rompen yugos, ni ataduras, ni ligaduras, ¿verdad? Porque sencillamente no son ayunos, porque el ayuno es abstenerse de alimentos, ¿verdad? Y yo recuerdo que desde aquí, desde mi casa, el primer ayuno que hice de 3 días fue un ayuno absoluto, fue un ayuno seco. O sea, 3 días, 72 horas, sin comer alimento de ningún tipo ni beber agua, absoluto, ¿verdad? Eso fue en el 2020. En el 2021 hice 3 días sin alimento pero con agua. Y en el 2022, ¿verdad?, hice 7 días sin agua, o sea, sin alimento pero con agua. Entonces, quiero aclarar ese punto. Ese ayuno que hacen hoy en día de 21 días, el ayuno de Daniel, pues ese no es el ayuno del Señor, no es el verdadero ayuno. Ese el ayuno será del diablo porque Cristo no es. Ayunar es abstenerse de alimento, ¿verdad? Entonces, aclarando ese asunto, ¿verdad?, quisiera un poco compartir lo que es mi testimonio, ¿verdad? Les repito, temporalmente no veo. Ahí está mi hija Rubí conmigo, pues, tras la cámara, me está apoyando en el ministerio, ¿verdad? En este canal que esperemos sea de bendición para todos ustedes. Quisiera entonces, antes, pues, aclarar, ¿verdad?, y recordarles que temporalmente no veo, soy ciego temporalmente, aquí está una marca, ¿verdad?, a través de un proceso. De eso se trata el testimonio, ¿verdad? Pero antes quisiera compartir una cita bíblica que se encuentra allí en el libro de San Juan, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 25 y 26. ¿Verdad? Busque ahí en su Biblia. San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Jesús y Lázaro, ¿verdad? Déjeme decirle, pues, como me dice mi pastor, que yo soy un muerto predicando. Soy el Lázaro de Yucatán, ¿verdad? Nosotros predicamos a un Cristo vivo, que sana, ¿verdad?, que liberta, que restaura y que viene pronto. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26,
leemos la palabra de Dios al estilo de la iglesia Adonai II, al estilo no tradicional, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, una pequeña falla allí técnica, pero el Espíritu Santo tomó el control y trajo la palabra a memoria. Para que vean pues que no es falso, pues temporalmente no veo. Utilizo mi Biblia, ¿verdad? Porque el soldado tiene que cargar su espada, y para irme acostumbrando a ella, porque el Señor me ha prometido que Él va a terminar el milagro completo. La buena obra que ha comenzado la va a perfeccionar hasta el final, ¿verdad? Y la utilizo para acostumbrarme a ella, ¿verdad? Ciertamente, porque esta es la Biblia Reina Valera 1960, ¿verdad? La que en los tiempos, cuando yo le serví al Señor, porque eso es parte del testimonio. Cuando mi padre muere, ¿verdad? Él no muere en Cristo, pero él tenía una Biblia Reina Valera 1960 muy grande, ¿verdad? Era letra grande. Y cuando él muere, esa Biblia queda en la casa. Y a la edad de 13, 14 años, yo me ponía a leer, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los libros poéticos, como se les dice, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el Señor me llevaba a leer los Evangelios, la vida de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Él me llevaba pues a leer los Evangelios, a conocer de Él a muy corta edad. Y a la edad de 19 años el Señor me llama a su fila, ¿verdad? Me recuerdo 18 de julio del año 1998, acepté a Cristo, ¿verdad?, como mi único y suficiente Salvador, en una iglesia pentecostés, en el Jeve, en Venezuela, Barquisimeto, en el Jeve, la iglesia Dios con nosotros. Allí acepté al Señor por primera vez. Y ya para el 6 de diciembre de ese mismo año, bajé a las aguas, recibí la doctrina y fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a la Escritura, porque dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, así bajé las aguas. Me recuerdo que mi primera predicación fue en Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, ¿verdad? Y empecé a servir al Señor, comencé a predicar, ¿verdad? Comencé a tocar en el grupo de alabanza de la iglesia. En el tiempo, el Señor pues me llama a ayunar, ¿verdad? Ayuné 3 veces 40 días, parciales, hasta las 6 de la tarde. Emprendí, ¿verdad?, un estudio teológico, el estudio de la teología, en el Instituto Bíblico Internacional Querigma, aquí en Barquisimeto, Venezuela, Estado Lara. Y bueno, allí me gradué, ¿verdad? Y le serví al Señor. Duré 12 años, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, 12 años fielmente allí, ¿verdad?, predicando la palabra. Estuve a cargo de una iglesia, ¿verdad?, pastoreando la iglesia Dios con nosotros, La Cañada, iglesia hija de donde éramos, ¿verdad? Allí duré 3 meses a cargo, en los cuales después me fui hacia Bobares de un tiempo a fundar una iglesia. Y dentro de toda esta dinámica, ¿verdad?, ciertamente pues Satanás, que es nuestro enemigo número 1, ¿verdad?, no se iba a quedar con esa. Comenzó a traer pues, ¿verdad?, a ofrecer, y en ese tiempo comencé a trabajar con panadería, ¿verdad?, y comencé a emprender negocios, y tuve una panadería, y después otra, y comencé a recibir dinero, y carros, y comencé a desviarme del propósito de Dios, del llamado de Dios, ¿verdad? Por eso es que este es un mensaje, ¿verdad?, para todas esas personas que están allí en el mundo, que aman el dinero. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual codiciando algunos, en este caso yo, se cumplió esa palabra en mí, ¿verdad? Se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, óigalo bien, no algunos, muchos dolores. Aquí está. Soy un testimonio vivo, ¿verdad? Por eso es que hace años, en esos tiempos, el Señor me confirma que el nombre de mi ministerio iba a ser el Ministerio Restauración. Por eso es el nombre del canal. Y que más que esta restauración, ¿verdad? Me completa, ¿verdad? El ministerio con el testimonio vivo. Entonces así comenzamos a trabajar, me aparté de la iglesia, vino el desánimo a mi vida, ¿verdad? Me descuidé espiritualmente, comenzaron a venir las tentaciones, comencé a apartarme del Señor y me aparté totalmente en su totalidad, pues, y dice la Biblia en Mateo 12, 42 y 43, dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va por lugares secos y vacíos, buscando reposo y no lo halla. Y luego dice que viene, ¿verdad?, otra vez y consigue la casa barrida, ordenada y vacía. Se va y busca 7 espíritus peores y entran en ese cuerpo, en ese hombre. Y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Eso se cumplió en mí. Comencé a beber, comencé a fumar, inclusive incurrí en las drogas, en la delincuencia, todas las cosas que yo pude haber experimentado. Y dentro de esa dinámica llegamos a obtener 9 panaderías, oígalo bien, aquí en plena ciudad, en el casco central de la ciudad, Barquisimeto, Venezuela. 9 panaderías, oígase bien, 9 panaderías. Llegamos a tener 12 carros, ¿verdad? Dinero por doquier, amigos por doquier, mujeres por doquier, vicio, todo cuanto el diablo me quiso ofrecer, ¿verdad?, lo obtuve, ¿verdad? La diferencia de Jesús, que él resistió la tentación. Cuando el diablo le ofreció los reinos del mundo y la gloria de ellos, pues yo sí caí en la tentación y duré 10 años. 10 años apartado de los caminos de Cristo, ¿verdad? Por eso es que este es un llamado a todos aquellos hermanos que están pasando por el fuego, que están pasando por la enfermedad, que están pasando por el desierto, que están pasando por el desánimo, ¿verdad?, a que continúen, que sigan adelante. Ciertamente todo esto es necesario que venga a nuestras vidas, porque es allí donde nosotros conocemos a nuestro Dios, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio del desierto, en medio de las circunstancias. Es allí donde Dios va a probar tu fe, donde va a probar nuestra fe y donde va a probar nuestro corazón, ¿verdad? Y el Señor me llamaba de muchas maneras, en campañas, ¿verdad? Yo veía campañas y escuchaba mensajes allí, ¿verdad? Por la radio, por la televisión, por las redes sociales, por personas que me conocieron y me decían, levántate, tú eres un hombre de Dios, ¿verdad? Restaura tu vida. Y yo pues hacía caso omiso al llamado del Señor. De tal manera pues que llegué a tener en ese llamado, porque el Señor tiene 2 maneras de llamar, ¿verdad? Dice la Biblia, de 2 maneras llama Dios. Dios dice Job 33, 14 y 15, que Él tiene 2 maneras de llamar. Entonces Él te llama con lazos de amor, ¿verdad? Para los amigos. Cuando tú eres de los escogidos, Él siempre te va a llamar a través de su palabra. Él va a llevar a un hombre o a una mujer, o de alguna manera va a llevar un mensaje a tu vida, ¿verdad?, para que tú busques la salvación en Cristo, y tú eres escogido. Y a los que están apartados, que necesitan ser restaurados, Él también los va a llamar, ¿verdad?, con lazos de amor. Pero si no, dice la Biblia, ¿verdad?, que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en el cielo sin un ojo, que con los 2 ser echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, ¿verdad? Porque mejor es que entres al cielo sin una mano y no que con las 2 seas echado al infierno. Y si tu pierna derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor que entres al cielo cojo y no que con las 2 piernas seas echado al infierno. Esto no es literal. Ojo,
que fue que yo me saqué los 2 ojos como se los sacaron a Sansón. No, eso es simbólico, eso es espiritual. O sea, lo que quiere decir el Señor allí es que nos abstengamos del pecado, ¿verdad? Es que el pecado de la codicia, a través de la vista, nosotros pecamos como hombres, inclusive las mujeres. Y con las manos no condenemos, no acusemos, no seamos homicidas, no robemos. Y que nuestros pies no se apresuren al mal, ni se apresuren a derramar sangre, como dice el proverbio. Pero sin embargo dice la Biblia, ¿verdad?, que ciego, manco o cojo, Él lo va a meter y lo va a introducir a usted al reino de los cielos. Si usted no recibe el llamado, ¿verdad?, de amor que Dios le hace a través de este mensaje, entonces Él va a enviar los procesos a tu vida. Es el segundo llamado de Dios. El Señor va a agotar el último recurso que Él tiene, ¿verdad?, que es Primera de Corintios 5:5. Dice la Biblia, ¿verdad?, que había un caso de inmoralidad de tal manera, dice el apóstol Pablo, de fornicación, pecado sexual, que aún el hijo tomó a la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Y el apóstol Pablo dice: reúnanse ustedes conmigo en el espíritu, y yo me reúno con ustedes, y el pan sea entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero para la salvación del espíritu, la salvación del alma. Entonces Él agota ese último recurso, ¿verdad? Él siempre va a poner a alguien de tu familia, ¿verdad?, si eres pentecostés, que interceda por ti, que clame por ti y que active esta palabra en tu vida. Entonces Dios, por amor a nosotros, lo hace. Y eso fue lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque yo tuve accidente de tránsito en 9 carros. 9 carros tuve accidente de tránsito. Y yo hacía caso omiso. Eso era un llamado de Dios para mi vida y yo no quería. Y fue la misericordia de Dios que me libró, ¿verdad? Tengo atentados, ¿verdad?, con tiros, con disparos. Tengo disparos en mi cuerpo, ¿verdad? Tuve 2 atentados de muerte. Tuve intentos, ¿verdad?, de atacar mi vida, ataques contra mi vida, enemigos por doquier, ¿verdad? Satanás quería destruir mi vida en su totalidad. Pero solo la misericordia de Dios me libró y me guardó. Y ya para el año 2018, ¿verdad?, ya comenzaron unos dolores de cabeza extremos en mi vida. Ya Dios agotó los últimos recursos, mandó los accidentes, mandó los atentados, mandó los tiros, mandó las balas, y yo hacía caso omiso, porque es que el diablo te cega el entendimiento. Dice 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y de esta manera pues yo tenía mi entendimiento entenebrecido y no podía recibir la palabra. Y mi corazón endurecido, ¿verdad? ¿Por causa de qué? Del pecado, del mundo, de las cosas del mundo y las pasiones de este mundo. Y así pues entonces comenzaron dolores de cabeza extremos en mi vida para el año 2018. Ya tenía cierto tiempo yo, ¿verdad?, apartado, y me daban dolores de cabeza. Pero para el 2018 comenzaron a intensificarse desmedidamente. De tal manera que para finales del 2018 comencé a tener pérdida de la vista de manera intermitente. La vista se iba, venía, y yo conduciendo, yo cargaba mi carro, ¿verdad? Y yo me paraba, esperaba un rato y yo decía: eso vuelve, ese es algún problema de la vista, que necesito lente, decía yo, quizás, ¿verdad? No era así. Era que Jehová de los ejércitos había preparado el gran pez, así como a Jonás, porque el Señor, ¿verdad?, mandó a Jonás como profeta a que predicara en Nínive para que esa ciudad se arrepintiera. Pero ¿qué hizo el profeta? Tomó una nave, se fue a Jope, tomó una nave que lo llevó a Tarsis. Pero ya Jehová, Dios de los ejércitos, tenía preparado el gran pez. Bueno, aquí me envió un gran pez. Ya estaba preparado. Ya para inicio del 2019, ¿verdad?, fue terrible. Andaba en mi camioneta por allá en una familia, aquí en el estado en el municipio Andrés Eloy Blanco, Sanare, por una montaña, y por allí me desmayé. Enero 2019, manejando.
tuve un primer desmayo allí. Me mareé demasiado, me desmayé, yo no sabía qué pasaba, ¿verdad? Para el mes de febrero fue más intenso, me comencé a orinar sin contener, me comencé a hacer del don, ¿verdad? A defecar mi cuerpo sin contener, ¿verdad? Comencé a tener dolores extremos en todo el cuerpo y comencé a tener una disminución de la vista progresiva, 90%, 80%, 70%, y cuando ya me di cuenta, ya no veía nada. Y déjeme decirle que aquí, ¿verdad? Aquí, en este lugar, en mi casa, pasé 8 meses en un proceso de parte de Dios. 8 meses. Me orinaba solo. Me hacía del dos, me defecaba solo en mi cuerpo. No podía comer solo. No me podía bañar solo. No me podía vestir solo. No podía dormir. Mi alma estaba atormentada por Satanás, por la esclavitud del pecado. Como les dije, estaba esclavizado en el pecado y venía de un mundo muy contaminado. Y era necesario este proceso, el cual yo no entendía. Pero le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Le doy la gloria a Dios que me ama. Y en su misericordia, de esta manera, es que Él ha podido restaurar mi vida y me ha podido salvar. Y librarme de las redes de Satanás y del pecado y del mundo y de la condenación. 8 meses pasé aquí. Recuerdo una oportunidad en este mismo cuarto aquí. Yo venía de la sala con muchos mareos, ¿verdad? Extremo, así con mucho dolor. Y aquí me caí y aquí me desmayé. Yo iba hacia el baño. Y aquí no había nadie en mi casa. Estaba yo solo, ¿verdad? Estaba mi hija y la mamá aquí, habían salido. Y yo me quedé con los niños, con mi hija Rubí también, mi hijo Michael. Y me desmayé. Y cuando llegó mi hija aquí me consiguió en este piso, aquí mismo, en este piso, nadando en estiércol allí. No me podía levantar de ese lugar. Y mi hija como pudo me tiró un pantalón, ahí me apoyé sobre el pantalón, me levanté, también paré, me sostuve, me metieron en el baño, ¿verdad? Y colocaron todo con agua y con el cepillo de barrer, me echaban agua y me hacían, así me hacían, como si estuvieran lavando una buceta, un autobús o un camión, tal cual. Eso no es que abracitos papá y no, Señor. Era un proceso de Dios en mi vida, era necesario. En los cuales le doy gracias a Él, ¿verdad? Porque me ama. No vaya a pensar, ay, ¿qué hiciste, hermano? No, Dios me ama. Porque Él dice en la Biblia que disciplina, ¿verdad? Azota, corrige y exhorta a todo aquel que ama y al que tiene por hijo. Entonces, si usted es hijo de Dios y usted anda apartado, déjeme decirle que Dios le va a mandar a ese gran pez. Entonces, usted va a escoger cómo quiere llegar, ciego, manco o cojo. Porque como sea, Él lo introduce al reino de los cielos. Si usted es de los escogidos, si usted está allí en el mundo, ¿verdad?, a espalda de Dios, o si usted le sirvió a Cristo y anda allí apartado del Señor, déjeme decirle que Él te va a llamar. Te está llamando ahorita con lazo de amor. Pero Él también llama con procesos, y los procesos son necesarios. Muchas veces, como dicen, ¿verdad?, es en el hospital y en la cárcel donde nosotros conocemos los verdaderos amigos. Y es verdad, muchas de las personas que están allí presos, los que están allí en las cárceles, ahorita en un calabozo, ahí no hay amigos. Eso es mentira del diablo. Los amigos desaparecen. Esas personas que están ahorita allí en una sala de hospital, en un quirófano, en la UCI, allí en neurocirugía, en un lugar, en una sala de emergencia, ahí no hay amigos, solamente uno. Dice el libro Apocalipsis que Él, Cristo Jesús, Él es el fiel y el verdadero. Y dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Juan 15:16 dice esa palabra. Y ya, ¿verdad? Pasé 8 meses en el proceso aquí, para la gloria de Dios. Quedé en pañales de adulto. Por ahí tenemos fotos, tenemos videos. En el tiempo estaremos subiendo, ¿verdad?, para confirmar estos asuntos, ciertas fotos y ciertos videos, ¿verdad? Tengo los exámenes, tengo el CD. Cuando ya para el mes de septiembre, octubre
del año 2019, ¿verdad? Me llevan a hacerme unos exámenes, ¿verdad? La iglesia Adonai 2, pues, ayunando, orando, allí intercediendo por mí, para que Dios tuviera misericordia de mi alma, ¿verdad? Me llevaron a hacerme una tomografía, y la tomografía arroja que tenía un tumor cerebral del tamaño del puño de mi mano, un tumor cerebral tenía. Ese era el proceso de Dios para mi vida, en los cuales había dos opciones, ¿verdad? O dejarme allí, pues, que muriera a raíz de ese tumor, porque ya estaba en el nivel extremo, ¿verdad?, del daño que el tumor pudo hacer en mi vida. La parte motora de mi cuerpo ya la había perdido casi que en su totalidad. No podía caminar bien, me tenían que impulsar para caminar, no me levantaba solo, eso era terrible. Tuve pérdida de memoria temporal, perdí la memoria de manera temporal, solo que ya después de la operación y el proceso, Dios ha venido recuperando, pues trayendo memoria muchas cosas, lo necesario, ¿verdad? Para testimonio, para que hoy en día, ¿verdad?, yo pueda llevar este canal, restauración y liberación, a esos amigos que están allí caminando sin Dios, a esos hermanos, ¿verdad?, que están allí viendo esta palabra y oyendo, y a esas personas que están apartadas de los caminos del Señor, ¿verdad? Una palabra de salvación, de restauración y de liberación para su vida, y que sea de bendición también. Ya para el mes de noviembre, ¿verdad?, porque la segunda opción era que me tenían que operar, pero a riesgo, porque no es nada fácil, hay que abrir el cráneo completamente, ¿verdad? Y sabemos que esa es la computadora, es meterse con la computadora, ¿verdad? Es que usted está con una computadora, saque la tarjeta allí, ¿verdad? Yo no sé mucho de tecnología, que usted saque la tarjeta y comience a esculcar allí con una herramienta y no sabe lo que está haciendo, imagínense. Aunque en este caso ciertamente los médicos saben lo que hacen, porque la ciencia es de Dios, ¿verdad? Dios le dio la sabiduría al hombre. ¿Para qué? En su misericordia, para que salvara la vida del hombre. La ciencia es de Dios y viene de Dios. Pero, ¿sabe? La ciencia tiene sus limitaciones, ¿verdad? Cuando ya el hombre dijo, ya no podemos, Dios dijo, yo sí puedo. Cuando el médico dice, no hay esperanza, Cristo dice, sí hay esperanza, ¿verdad? Entonces, pasamos allí esperando un tiempo, nos llaman del hospital, ¿verdad?, para internarme ya con todos los exámenes, todo ya aprobado para la operación, ya la determinación de operarme. Llegamos al hospital, recuerdo yo duré días ahí, pues en cama, me hacían preguntas, me hacían entrevistas, siempre chequeando para ver si estaba apto, exámenes, en fin, todos esos menesteres que la ciencia tiene que recurrir y hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, listo ya, ¿verdad?, para quirófano. Cuando me van a introducir al quirófano, ¿verdad?, dice, me acuerdo yo, la doctora María Gil, que era la jefa allí del grupo de médicos a cargo, ¿verdad?, que estaba a cargo de la operación, de todo el equipo de médicos, María Gil, y la que llevó el caso, ¿verdad? Ella le dijo al pastor, cuando me introducen al quirófano, ¿verdad?, le dijo al pastor, mire pastor, de 100 personas, de 100 que entran a ese quirófano con un tumor como el que tiene este señor, de 100 se salvan 3, óigalo bien, de 100 se salvan 3, imagínese usted. Y este testimonio se lo daba yo a mi hermano allá en Sanare, en el municipio de Andrés Eloy Blanco, ¿verdad?, aquí en el estado Lara, y él me decía, es que yo estaba ahí, y yo no sabía, no recordaba eso, y mi hermano no es cristiano, y yo le daba este testimonio, yo le decía, hermano, la doctora dijo, de 100 se salvan 3, y uno, y eso no es todo, si se salva, uno, ¿verdad?, queda vegetal, vayan preparándose, el otro queda en silla de ruedas. Y mi hermano me dice, cuando yo le estoy contando esto, es que yo estaba ahí y ella nos dijo, sí, lo mínimo que pueden comprar es la silla de ruedas. Imagínense usted. 2 la silla de ruedas, o 3, ¿verdad? El tercero queda convulsionando o queda loco, o queda tumbando anticonvulsivo, o queda teniendo tratamientos o terapias. Pues déjeme decirle, para la gloria
ese Cristo vivo, el cual predico, que yo no tomo absolutamente nada. Yo no tomo tratamiento, yo no tomo pastillas y hago cosas, ¿verdad?, que no hacía antes. La parte motora de mi cuerpo fue restaurada. Inclusive aquí tengo una silla detrás de mí, ¿verdad? Y no he todavía optado por sentarme porque no siento sentarme, porque dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5:23, ¿verdad?, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él hace una transformación total. Y así se cumplió en mí. He sido restaurado, ¿verdad? Fui introducido al quirófano. Imagínense. Probabilidad de vida al entrar al quirófano, 3%. De 100 se salvaban 3. Y ya saben las circunstancias en que quedaban. Yo no tengo ninguna de esas. No tengo silla de ruedas, no quedé convulsionando, no quedé loco. Estamos locos por Cristo, porque dice el apóstol que el evangelio es locura, ¿verdad?, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y eso es el evangelio. Por eso es que yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces me introducen al quirófano. Eso fue en el mes de noviembre. No recordamos el día, pero fue finales de noviembre, ¿verdad? O por allí, quincena de noviembre. A las 9 de la mañana aproximadamente. A las 10 sale la doctora. Le dice: pastor, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Tenemos todo. Tenemos el anestesiólogo, tenemos el equipo, tenemos todo el equipo médico, los enfermeros, tenemos los equipos quirúrgicos, tenemos todo. Pero se nos faltó, hubo una falla, tuvimos un error. ¿Qué pasó? Le dice el pastor. Falta la sangre. Y yo soy oro rojo, yo soy ORH negativo. Yo creo que a nivel mundial esa sangre es muy difícil. Nos faltó la sangre. Y no solo eso, peor aún, dijo la doctora, el Señor se nos ha venido en derrame. Imagínense usted. Pero esto lo permitió Dios con un propósito. Porque Isaías 42:8 dice que Él no comparte su gloria con nadie. Óigalo bien. Él no comparte su gloria con nadie. Para que la ciencia no se llevara la gloria, para que la ciencia no se llevara el crédito, Él permitió esa circunstancia. Él permitió que no estuviera la sangre. Y Él permitió que me viniera en derrame. Y el pastor le pregunta: doctora, ¿y qué vamos a hacer? Ya el hombre está abierto. Ya me habían pasado el esmerileses que abren a uno la cabeza así abierta, como que abra una llama y la abra así. Así estaba mi cabeza, mi cráneo. La doctora le dijo: lo vamos a cerrar y lo vamos a subir a piso. Porque si ese hombre se muere aquí, vamos a ser responsables de esa vida. Y el pastor recibe la palabra de parte de Dios, la administración de parte de Dios. Le dice: mire, doctora, así le quede una gota de sangre a ese hombre, usted opérelo. Nosotros le firmamos lo que usted quiera. Nosotros, yo, la iglesia, la familia, le firmamos lo que usted quiera. Nos hacemos responsables. Porque a mí Dios me ha dicho que ese hombre sale de aquí caminando. Así que usted espere que Dios va a obrar. 10 de la mañana, el derrame de sangre, ¿verdad? Ya después que estaba abierto, probabilidad de vida, 0. La ciencia no me dio esperanza, no tenía. Para entrar al quirófano, 3% de esperanza de vida. Y ya estando en el quirófano, 0% de esperanza de vida. No hay esperanza, lo vamos a cerrar, lo vamos a subir a piso y que se muera, pues. Sencillo. Qué tremendo, ¿verdad? 10 de la mañana el derrame de sangre. 11 de la mañana el derrame de sangre y la sangre no llegaba. 12 del mediodía el derrame de sangre y la sangre no llegaba. 1 de la tarde y el derrame de sangre y la sangre no llegaba. ¿Y de dónde salía tanta sangre? No sabemos. Pero sabemos que el Señor derramó su sangre preciosa en la cruz por usted y por mí. Era la sangre de Cristo que me mantenía allí vivo y con una esperanza viva. Por eso es que 1 Pedro 1:4 dice que Cristo es nuestra esperanza viva.
porque Él fue crucificado, ¿verdad? Él murió en la cruz por usted y por mí. Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Él está vivo ahorita, ¿verdad? Y este es el Cristo que yo predico. Un Cristo que salva, que sana, que restaura, ¿verdad? Esa es la palabra que predicamos. 2 de la tarde, a las 2 de la tarde apareció la sangre. ¿Qué le parece? Y quizás hay muchos detalles pues, que se me escapan del testimonio. Por ejemplo, los ojos, me trae el Señor a la memoria ahorita, los ojos se me brotaron, se me salían los ojos de la presión que había en el cráneo por ese cuerpo que no pertenecía, pues, ¿verdad?, a mi cerebro, y los ojos se me brotaron terriblemente, ¿verdad? Y déjeme decirle también, el Señor trae a memoria al futbolista famoso Diego Armando Maradona. Ya sabemos que él murió, sabemos que fue un hombre con mucha fama, ¿verdad?, con mucho dinero, y uno de los mejores pues, deportistas de la historia, futbolistas de la historia. Seguro que se relata, no sé mucho de deporte, pero es lo que he oído, ¿verdad? Bueno, a Diego Armando Maradona le salió un enema cerebral. ¿Qué es un enema cerebral? Una gotica de sangre en el cerebro, imagínese usted. Y él, con toda su fama, con todos sus millones de dólares y con los mejores médicos del mundo, fue operado, intervenido quirúrgicamente. Y sí resistió a la operación, ciertamente. Pero después de los 5 días, Diego Armando Maradona muere. Imagínense usted. Porque él tenía todo eso, pero le faltaba una sola cosa. Por eso es que el joven rico, ¿verdad? Dice la Biblia, habla del joven rico: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, le dijo el joven rico, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Bueno, los mandamientos los sabe, le dice el Señor al joven rico, ¿verdad? No adulterarás, no matarás, no codiciarás, no robarás, y todo aquello, pues, los mandamientos. Y el joven le dice: todo esto lo he guardado desde que nací, desde mi nacimiento. Y el Señor le dice: una cosa te falta. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Siempre una cosa nos falta. Bueno, a Diego Armando Maradona le faltaba nada más y nada menos que era lo que yo tenía, que era al Cristo de la gloria que entró conmigo allí a esa sala de hospital, ¿verdad?, en neurocirugía, allá en el Hospital Central Antonio María Pineda, en 5º piso. Ahí estuve yo, ahí estuvo Cristo conmigo. Ahí estuvo una iglesia intercediendo por mí, ahí estuvo una iglesia ayunando, ahí estuvo una iglesia orando, y ahí estuvo la presencia de Dios conmigo. Porque para entrar a ese lugar es necesario entrar con la presencia de Dios. Porque si no, déjeme decirle que el diablo se lo lleva, ciertamente, ¿verdad? Hay que entrar con la presencia de Dios. Y bueno, y él murió con todo lo que sabemos, ¿verdad? Por eso es que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 17, porque tú dices: soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Los ricos, ellos creen que no necesitan a Dios. Y ciertamente, la nevera llena, ¿verdad? Tienen carro, tienen gasolina, tienen buenas casas, tienen negocios, tienen dinero. Y el rico dice: de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, yo no necesito a Dios. Mi Dios es el dinero, ese es mi Dios, el dinero. Porque eso es para muchos. Pero el Señor le responde, ¿verdad? A los ricos le dice: pero no sabe que eres desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo, porque el que no tiene a Dios no tiene nada. Y el que tiene a Dios, el que tiene a Cristo, aún no teniendo nada, lo tiene todo, todo. Porque también dice la Biblia allí, en Lucas capítulo 12, del versículo 15 al 18, ¿verdad?, de un hombre rico, ¿verdad?, que este hombre produjo muchos bienes. Y dice: oye, él era agricultor, oye, he sembrado demasiado, tengo demasiado grano, no hay dónde ponerlo. Y dice: ya sé qué haré, dice, voy a construir unos galpones grandes, unos graneros, unos silos gigantes, ¿verdad? Y allí voy a acumular mi grano. Y después que terminó la cosecha, el hombre se sienta, ¿verdad? Se sienta y dice: alma mía, gózate, regocíjate, porque muchos bienes has obtenido. O sea, la confianza de ese hombre estaba en ¿qué?
en sus bienes, en el dinero, en las empresas, en los granos que tenía, en toda su finanza. Ahí estaba su esperanza. Pero una voz que le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma. Y ese es el problema. La diferencia entre Diego Armando Maradona y yo, que yo no tenía la fama, no tenía los millones de dólares y no tenía los mejores médicos, pero tenía el médico por excelencia, que es Cristo Jesús, mi Señor, ¿verdad? El cual predico, y predicamos mucho, ¿verdad? Predicadores pentecostés, predicadores sana doctrina, ¿verdad? Un llamado a que sigan hablando la palabra, ¿verdad? Un llamado a que nos brindan la palabra. Ahorita tenemos la fiebre apostólica, ahorita todos son apóstoles, ¿verdad? Y después vamos a tener un mensaje sobre ese tema, que apóstoles solamente hubieron 12, ¿verdad? 12 apóstoles nada más, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, habla de los 24 ancianos allí, 24 ancianos, que son los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, y los 12 apóstoles que el Señor constituyó. Sabemos que Judas perdió el ministerio, y sabemos que ni siquiera Matías, ¿verdad?, fue, ¿verdad?, el sustituto, ¿verdad?, de Judas, sino que fue el apóstol Pablo, porque eso tiene, ¿verdad?, su explicación bíblica, su explicación teológica acerca de los apóstoles. Entonces hoy en día está la fiebre apostólica, ahorita todos son apóstoles, pero la Biblia dice que has probado, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, ha probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, porque esos son mentirosos. Porque el ministerio de apostolado no está vigente hoy en día. También encontramos en las redes, en el YouTube, en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, es increíble, ¿verdad? Encontramos los profetas también. Recibe la palabra profética, dicen. Yo te profetizo, yo te declaro. Eso no es así. Te tiene que declarar la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual ya se bien, dice la Biblia, en estar atento como una antorcha que alumbra. Aquí está la palabra del Señor, 66 libros de Génesis Apocalipsis para leerlo. Entonces, mi llamado a todos esos predicadores, ¿verdad?, pentecostés, sana doctrina, sigan hablando la verdad, sigan predicando a Cristo, como dice Pablo, a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? No al Cristo del pacta y siembra, ¿verdad? Porque ¿qué le va a ofrecer el hombre a Dios? Él es el dueño del oro y de la plata. Estos falsos apóstoles que les digo, y esos falsos profetas que aparecen allí, vendiendo la palabra de Dios, vendiendo los milagros. Eso no es así, eso no es bíblico. Tú vienes y tienes una enfermedad y tú pactas con $200 y Dios te sana. Eso no es así. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, ¿verdad? Sana leproso, resucita muerto, sana enfermo, le dice. De gracia recibiste, da de gracia. Esto es por gracia. Todo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Nosotros recibimos los beneficios de la cruz por la gracia de Dios. Ejemplo, la salvación. La salvación es por gracia, no es por obra. No es porque usted la va a comprar, no hay dinero para comprar la salvación, porque eso costó un precio y fue la vida de Cristo en la cruz. Otro beneficio de la cruz, la sanidad. Y yo tengo el testimonio para predicar la sanidad. Y yo no tuve ni que pactar ni que sellar, no. El pacto lo hizo Él allí en la cruz por mí. Y dice la Biblia que hay una promesa. Por su llaga yo fui curado. Por la llaga de Cristo nosotros somos curados. Y yo hoy en día me siento como un niño de 8 años. Transformado, espiritual, mi cuerpo. Mi mente renovada, un cerebro nuevo, ¿verdad? Un muerto predicando, dice mi pastor. El Lázaro de Yucatán, que le está predicando hoy en día esta palabra, este mensaje. Entonces, a los predicadores, no vendan la palabra del Señor. Después vamos a estar hablando, vamos a dedicar, ¿verdad?, un programa especialmente para ese tema, ¿verdad? Porque hay mucha gente allí, pastores asalariados, hay gente vendiendo la palabra del Señor. Y el evangelio no se vende. El evangelio no se vende. Había un hombre allí que vio a los apóstoles en Hechos capítulo 8, un hombre que vio a los apóstoles que hacían milagros, que imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Y este hombre era adinerado, porque el rico piensa que puede comprar el favor de Dios y no es así. Esto es un precio, ¿verdad? El favor de Dios usted lo recibe por gracia y por fe. Y es un precio que hay que pagar.
Ese es el precio. Obediencia, santidad, oración, ayuno, intercesión. Y este hombre le dijo a los apóstoles, tomen de este dinero y me venden de ese don que tienen ustedes. Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, tu dinero perezca contigo. Pues no pone la mirada en las cosas, ¿verdad?, de Dios, sino la de los hombres, y piensas que el don de Dios se puede comprar con dinero. No es así, es un error. Ese es para todos aquellos amigos que van a ver este mensaje y lo van a oír, y para todos esos hermanos y esas iglesias donde están, ¿verdad? Hoy está de moda la fiebre apostólica y profética. Sabemos que la iglesia católica, la iglesia universal es apostólica, católica y romana. Es la iglesia católica. Apostólica, católica y romana. Bueno, hoy en día está la fiebre de las iglesias apostólica, profética y le llamo yo y mundana, porque así son, ¿verdad? Porque Dios me ha puesto a traer este canal, esta palabra, este testimonio, y me ha ministrado que yo debo declarar la palabra como es, predicarla como es. Bueno, y allí salí, ¿verdad?, del quirófano, para la gloria de Dios, en victoria. Salimos en victoria del quirófano, me pasaron a la UCI. Mire, los testimonios cuentan que yo era terrible, lo que se decía y lo que se veía, la cabeza así, ¿verdad? Los ojos borotados, que yo era terrible. Era imposible que ese hombre que había entrado con ese tumor y había salido así de ese quirófano, era imposible que ese hombre llegara a hablar, a caminar o a estar predicando esta palabra hoy en día, ¿verdad? Era imposible. Cuando para los hombres es imposible, para Dios es posible. Cuando la ciencia dice que no, Cristo dice que sí. Cuando la ciencia dice que hay derrota, Cristo dice que hay victoria. Solo está en que usted decida el buscar a Cristo y el caminar con Cristo. Porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio es una relación personal con Dios. El Evangelio es un renunciar al mundo. El Evangelio es un renunciar a la vanidad. El apóstol Pablo decía, yo tengo todas las cosas por basura, por amor a Cristo, para ganar a Cristo. Lo he dejado todo, dice él, dejando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo adelante, a la meta del premio, del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y allí, en la UCI, ¿verdad? Allí llegó el pastor, llegaron los hermanos, siguieron orando. De ahí me suben al piso rápidamente, como a los 2 o 3 días. Y ya a los pocos días, estando arriba una vez más en neurocirugía, que yo ya despierto, ¿verdad? Yo no recordaba lo que ocurría, solamente cuando me curaban aquí, yo sentí un dolor grande. Y yo comenzaba a preguntar, y me comenzaron a recordar que yo había tenido un tumor y que me habían operado, ¿verdad? Y me curaban, que yo allí, aquí está la marca, ¿verdad?, la cual yo he denominado la marca del amor. Esta es la marca del amor de Dios. Así como las marcas eternas, ¿verdad?, en las manos de nuestro Señor, cuando le dijo a Tomás, mete tu mano aquí, mira la marca de los clavos. Nosotros vamos a ver esas marcas. Las marcas eternas del amor de Dios, ¿verdad? También dice la Biblia que Caín fue puesto una marca sobre él. Bueno, sobre mí fue puesta una marca, ¿verdad?, la cual he denominado la marca del amor. Esta es la marca del amor, porque Dios me ama. Entonces, a los pocos días, ¿verdad?, yo comencé a inclinarme allá en la camilla del hospital, ¿verdad?, a impulsarme, ¿verdad?, y ya comenzaba a contener el orine, y yo dije, quiero ir al baño, quiero orinar, ¿verdad?, pero me van a explicar cómo. Yo quiero ir. Entonces la camilla tenía como un estribo, ¿verdad?, y retiraban ese estribo, ¿verdad? Me acuerdo que me ayudaron ciertamente a impulsarme para levantarme completo. Esto lo estoy diciendo pocos días de la operación, ¿verdad? Por muy pocos días. Todo esto fue muy rápido. Dios obra así en ocasiones, porque el proceso ya tenía tiempo en mi vida. Entonces me senté, ¿verdad? Coloqué un pie sobre el piso y coloqué el otro pie. Y me puse de pie en esa sala de hospital, en ese lugar. Eso para los médicos era algo imposible, era sobrenatural. Para los pacientes y los familiares que ahí estaban en ese lugar, eso era algo
demasiado, o sea, era imposible de creer. Había que verlo para creerlo. Y claro, como tengo discapacidad visual temporal de la vista, estoy ciego temporalmente, me tenían que dirigir al baño, y ciertamente, pero yo caminé dentro de ese lugar. Así como Dios lo dijo a través de los labios de mi pastor, ¿verdad? Del pastor de la iglesia, así se cumplió. Yo no sabía lo que Dios había declarado. Y yo dentro de ese mismo lugar, a los pocos días, yo caminé. Y para los médicos eso era imposible. Porque hasta el día de hoy, yo he ido a ese lugar a predicar la palabra. Yo he ido a ese lugar a dar el testimonio. Y a mí me ha tocado subir 4 pisos por las escaleras. A veces el ascensor y a veces las escaleras. Y me ha tocado orar por personas en mi condición que yo tenía de la operación. Que han sido operados de tumores y de cosas menores, de quistes. Y están así como lo dijo aquella doctora. Vegetales. Y uno le va a orar y uno le pregunta a la esposa o le pregunta a la hija, al familiar, y él puede hablar, no. Y él puede caminar, no pueden hacer, quedan vegetales. Pero sí, él puede oír. Y entonces yo le ministro la palabra a esa persona. Se le da el testimonio a la persona que está ahí y se le predica a los pacientes que están allí, a los familiares y al personal médico que está ahí en ese lugar. Y se le habla de este testimonio, ¿verdad? Este Lázaro resucitado de entre los muertos. Yo estuve muerto, ¿verdad? En delitos y pecados, pero ahora estoy vivo para Dios, vivo para Cristo y predico esta palabra. Ahora, y ya comencé pues, ¿verdad? A traer memoria, muchas cosas, a recapitular muchas cosas. Comenzó Dios allí, ¿verdad? Y hay mucho, como le dije, hay muchos eventos, hay muchos detalles pues del testimonio que quizás se escapan de mis manos ahorita, y en el tiempo se estarán agregando como videos, como fotos, como algunos testimonios, ¿verdad? Que se puedan anexar allí, algunos recuerdos que se puedan anexar, pero sí puedo recordar claramente de ese mismo año, pues como estamos hablando a los días, 4 de diciembre del año 2019, en la revista médica, a las 8 de la mañana, el doctor, ¿verdad?, me quitó la venda, me revisó y me dijo, este muchacho se va hoy para su casa. Y yo le dije, eso es lo que quería escuchar, doctor. Eso fue a las 8 de la mañana. Y eran las 9, y las 10, y eran las 11, y eran las 12, y nada, y eran las 1, y yo con una ansiedad de venirme, y eran las 2 y nada. Vine saliendo a las 5 de la tarde del hospital por el papeleo y todo aquello. Y eso es una serie de procedimientos, ¿verdad? De protocolo, pues, que podemos decir que hay allí en esos lugares. Bueno, me dan de alta en su totalidad. Me sacan por dirección médica y por cuidado, ¿verdad?, de los médicos, por no ver y ciertas cosas, en una silla de ruedas, ciertamente. Me van sacando, ¿verdad? Y me recuerdo yo que estaba en 5º piso, de eso me recuerdo claramente. Y para el Señor glorificarse aún más, ¿verdad? Estoy ahí, en la puerta del ascensor sentado, y están dándole al ascensor y el ascensor no abre. Y llaman a otro técnico y están revisando y el ascensor no abre. Entonces yo me puse de pie en la silla, yo estoy allí, ¿verdad? Voy a hacer aquí como que, ¿dónde está la silla? Ajá. En la silla me puse de pie y yo dije, yo me voy hoy de aquí. Y me dijeron, tú estás loco, si estas son muchas escaleras, estás en 5º piso. Y yo no sabía lo que Dios había dicho a través del pastor. Y yo le dije, ¿qué importa? Yo me voy hoy de aquí, porque yo quiero ver a mis hijos y quiero ir a la iglesia. Eso era un día viernes, 4 de diciembre. Y yo quería ir a la iglesia el día domingo, porque el Señor me había mostrado en sueño el recibimiento que la iglesia me iba a dar para ese día. Y llegó un militar, revisaron el ascensor y pudo abrir y pude bajar, ¿verdad? O sea, Dios me puso apto para yo bajar de 5º piso, todas esas escaleras, recién operado del cerebro, nada más y nada menos. ¿Cómo se glorifica Dios en nuestra vida, verdad? Ese es el Cristo vivo que nosotros predicamos. Por eso es que el ministerio, ¿verdad?, restauración. Por eso es que el canal, restauración y liberación. Este es un mensaje de salvación, ¿verdad?, para todos aquellos amigos, ¿verdad?, que van a ver este video o que van a oír. Quizás hay personas invidentes, personas ciegas que no ven, pero van a oír este testimonio, ¿verdad? Cristo sana,
En Él hay salud, hay salvación y hay esperanza. Esos amigos, dice la Biblia, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas veces nosotros hoy en día vemos, ¿verdad? El terremoto, por ejemplo, de Turquía, el terremoto de Siria, terremoto en Ecuador, terremoto en Chile, terremoto en México, y eso es bíblico. Dice la Biblia en Mateo 24 que vendrían hambre, peste, guerra, rumores de guerra y terremotos en diferentes lugares. Y en Apocalipsis 16 habla que viene un terremoto mundial, el cual va a conmover los cimientos de la tierra. No es que va a ser por allá y por aquí, no. Va a conmover los cimientos de la tierra. Y oímos personas decir que cómo es posible que un Dios de amor pueda permitir estas cosas. No, pero ya va. Es que ya Dios demostró su amor en la cruz a través de su Hijo. Pero el hombre, en su desobediencia, por amar al mundo y las cosas del mundo, y por andar como esclavo del pecado, como dice la Biblia, que el que practica el pecado es esclavo del pecado, entonces el hombre rechaza. Tranquilo ya, sigue. El hombre rechaza, un problemita técnico, pero seguimos. El hombre rechaza el amor de Dios. El hombre rechaza el amor de Dios, ¿verdad? Pero en su misericordia Dios todavía sigue llamando a esas personas que todavía no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. A esas personas que están allá ancladas al pecado y al mundo y esclavos de Satanás. Es un llamado para usted, y atención para usted, es un llamado de exhortación para que busques a Dios, para que busques a Cristo. Y aquellas personas que están apartadas, este es un mensaje de restauración para su vida, ¿verdad? Dios te está llamando, ¿verdad? Que te apartes del mundo, que el mundo no deja nada bueno, que el diablo, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, y que el diablo viene por su alma, por su casa, por sus hijos, por su familia. Es tiempo ya pues de volverse a Dios. Y un mensaje de liberación a todas esas personas que están atados en las drogas, que están atados en el alcohol, que están atados en el cigarrillo, en los vicios, que están atados en la prostitución, que están atados en la pornografía, que están atados en la masturbación, que están atados en el lesbianismo, homosexualismo. Es un llamado, dice la Biblia, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Un llamado, ¿verdad? Para que sean libres en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay libertad de todo esto. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Usted es un esclavo del pecado. Necesita liberación. La liberación la puede traer el único que quita el pecado de en medio. Ese es Cristo. Porque aquí está Dios. Aquí está el hombre. Y hay una separación entre Dios y el hombre. Se llama pecado. Y el único que quita el pecado de en medio y reconcilia al hombre con Dios se llama Cristo Jesús, para que haya la reconciliación. Por eso es que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la palabra que tenemos a través pues, de este canal, a través de este primer espacio que estamos inaugurando hoy, 22 de marzo, ¿verdad?, del año 2023, hoy día miércoles, hoy tenemos servicio de iglesia, hoy nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno, ¿verdad? Entonces, el único que puede quitar el pecado en medio se llama Cristo. Por eso es que dice 2 Corintios, ¿verdad? 5:20, que nosotros, los predicadores, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, ¿verdad?, los predicadores pentecostés, sana doctrina, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Es un llamado a que aquellos hombres y mujeres que están apartados de Dios se reconcilien con el Señor, que ya es tiempo ya. Y los que no han buscado de Cristo nunca, que es tiempo ya que busquen a Cristo, ¿verdad? Que el mundo pasa y sus deseos. Dice la Biblia, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Es necesario, pues, ¿verdad?, que nosotros ya dejemos al mundo, dejemos las cosas del mundo, dejemos de practicar pecado, dejemos de ser esclavos de Satanás y del pecado. Y bueno, de esta manera, pues, el Señor ha hecho esta restauración en mí, ¿verdad? Ha hecho este milagro, porque ciertamente utilizó la ciencia, pero la ciencia tuvo su limitación. Aquí la gloria es de Cristo, no es de los doctores, no es de la medicina, ni es de la ciencia, es de Cristo. Él es el médico por excelencia. Y hoy en día, ¿verdad?, me da esta oportunidad, este privilegio de poder mandar, transmitir este mensaje, ¿verdad?, de salvación, restauración y liberación por medio de YouTube, por medio de Instagram, ¿verdad?, Restauración Piso 23, por medio de YouTube y TikTok, ¿verdad?, restauración y liberación, por a través del Facebook y a través del WhatsApp y de todas las redes sociales. Aún, inclusive, aquellas personas que me conocieron desde el mundo, desde que estaba descarriado, y los que me conocieron antes en Cristo y los que me conocen actualmente, ¿verdad?, antes y después de Cristo. Entonces, este es, ¿verdad?, ese pequeño testimonio, ese pequeño mensaje, ¿verdad?, para que lo reciban, ¿verdad?, de parte de Dios, totalmente gratis. La palabra de Dios no está en venta. El Evangelio de Cristo no se vende. Esto es gratis. La palabra es necesaria darla de gracia. Es por gracia, ¿verdad? Así tiene que seguir predicando. Esos predicadores pentecostés, Dios los bendiga, ¿verdad? Escucho a muchos de ellos, sigo a muchos de ellos, ¿verdad? Y espero que sigan anunciando a ese Cristo y a este crucificado. Porque una vez, cuando yo estaba antes en Cristo, yo trabajaba de taxi. Y le hice una carrera, ¿verdad? Le hice un viaje a un hombre que él era locutor de radio, ¿verdad? Y yo le decía a él, una emisora muy famosa aquí en Barquisimeto, yo le decía que las emisoras y las televisoras se habían desviado del propósito por el cual Dios ha permitido que haya, por ejemplo, una emisora de radio, por ejemplo, un canal de televisión, ¿verdad? Por ejemplo, estos espacios, las redes sociales, son espacios que hay que aprovecharlos, hombres y mujeres de Dios, hermanos en Cristo Jesús, para que nosotros prediquemos a Cristo y este crucificado, un mensaje cristocéntrico, un mensaje evangelístico, ¿verdad? No que estén vendiendo la palabra, no que estén pidiendo dinero por las redes, no, eso no es de Dios, eso es del diablo, porque es por gracia, ¿verdad? Da de gracia lo que de gracia ha recibido, ¿verdad? Le damos pues la gloria al Señor, le damos la gloria a Dios, toda la gloria sea de Él, ¿verdad? Ese Cristo que vive y reina, ¿verdad? Y le damos gracias porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así pues, Dios bendiga a mi hija Rubí. Tuvimos un problema técnico allí con las cámaras, con el teléfono, pero Dios tomó el control del asunto y nos dio la victoria. Estamos en victoria. Dios les bendiga. Dios les guarde, ¿verdad? Les invitamos a suscribirse a ese canal, que le den like allí, ¿verdad? Y que esto se pueda extender, ¿verdad? Esta palabra, este testimonio llegue en África, en América, en Europa, en Asia, ¿verdad? En todos los continentes, en cada país de Sudamérica, Centroamérica, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en cada lugar donde hay una persona que necesite un mensaje de salvación, un mensaje de restauración, un mensaje de liberación, un mensaje de esperanza, que esto pueda llegar a esas personas, porque es el propósito de Dios, es el fin de Dios para utilizar, es el tiempo de utilizar la radio, la televisión y las redes sociales para hablar de Cristo como se debe hablar, no vender la palabra, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga. Mi nombre es Leodán Suárez y seguimos adelante en victoria con Cristo. Amén.